Y espero que aquellos que se metan por estas páginas, primero, Shalom, Salam, Paz, Pej, Paz. Aquellos que se metan por esta página, ya voy a retomar el Midrash que empecé ya los fines de semana, Shabbat y Yom Harishon, día sábado y el primer día de la semana, que en el calendario gregoriano o gentil es día domingo. Bien, aquí estamos entonces. Un Midrash, un estudio de enseñanza para aquellos que están en Facebook. Saludos a aquellos que han de estar en Facebook. Y un saludo a aquellos que están por YouTube o que han de aparecer por YouTube. Bien, el Midrash estudio es sobre Apocalipsis. Itkalut, Apocalipsis, Revelación, Kisayón. Apocalipsis es el último libro de la Biblia cristiana. Es el último libro del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto o Brit Hadashah, dependiendo del Nuevo Testamento que esté usando usted. Entonces, el Nuevo Pacto. Vamos a leer algunas posturas históricas primero, tradicionales y por supuesto de quién escribió este libro. Como le he compartido, este libro lo escribió Yohanan Asaken, conocido como Juan el Anciano. Juan el Anciano fue el último discípulo, el último talmid, el último Shaliach, el último apóstol, emisario, enviado de los tiempos de Yeshua, de Jesús, el Mesías. Ya, este discípulo, por lo menos en Brit Hadashah no narra su ministerio en general, como lo conocemos solamente por los libros que él escribió, que es el Evangelio de Yohanan, Besorá Yohanan, Evangelio de Juan, 3 epístolas cortas y pequeñas que son primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ¿ya? Y el libro conocido como Itgalut o Kisayón, Apocalipsis o Revelación. ¿Ya? Nosotros lo conocemos por él porque escribió esos libros, pero no conocemos mucho el ministerio que él tuvo. Hay algunos momentos que nos muestran los evangelios cuando fue discípulo de Yeshua, de Jesús, y cuando fue Shaliach, emisario, enviado, apóstol, en el Sefer Maaseh Shelichim, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, obra de los emisarios, obra de los enviados. Entonces, y por supuesto conocemos el libro de Apocalipsis o Revelación, por lo que nos ha llegado, lo que tenemos en nuestro conocido como Biblia, o Sagradas Escrituras, o Nuevo Pacto, Brit Hadashah o Nuevo Testamento. ¿Ya? En la parte de la tradición histórica, Yohanan Asaken fue tomado preso y fue llevado a Roma, según dice la tradición. Fue juzgado por el César y lo mandó a la muerte a ser quemado o morir en una olla llena de aceite hirviendo. De aceite hirviendo, dice la tradición o la historia y la tradición. Entonces dice que Juan, Yohanan, John, Joao, Johannes, fue lanzado a esta olla gigantesca llena de fuego, de leña abajo, donde el aceite hervía
subieron los grados de calor, de temperatura, y lo arrojaron al aceite hirviendo. Dice la historia, dice la tradición, que el César y todos esperaban que aullara, que gritara, que hubieran quejidos desde esa olla. Pero pasaron minutos y minutos y no había ningún quejido, ningún grito, ningún alarido. Y todos supusieron que estaba muerto, que había muerto. Se acercan a la olla y ven que estaba vivo, sin quemaduras alguna, Yohanan Asaquén, Juan el anciano. Esto, por supuesto, que dejó perplejo al César, a todos los espectadores, y por supuesto para muchos era un milagro, para ellos los dioses, las divinidades romanas, lo habían encontrado justo y por eso que no había muerto. Y el César le dio el perdón, ¿ya? Pero lo mandó exiliado a una isla remota en el mar Mediterráneo, conocida como Isla de Patmos. Usted la conoce porque está mencionada en Apocalipsis, en Idgalut. Esa isla es netamente una isla volcánica. Lo único que funcionaba en esa isla, en ese periodo, eran esclavos, por supuesto habían guardias romanos, y era como Alcatraz. ¿Conoce usted la prisión de Alcatraz? Era como una prisión de Alcatraz, pero para los presos en ese tiempo del Imperio Romano, además de ser una isla volcánica, y de allí había, por supuesto, trabajos de minería. Extraían minerales desde el interior de la tierra. Entonces, en esta isla volcánica, llena de minerales, Yohanan Asaquén tiene revelaciones. ¿Ya? No estaba en una mansión, no estaba en una casa cómoda, no estaba con sus familiares, no estaba con sus amigos, no estaba con sus hermanos en la emuná, en la fe, sino que, según lo que nos dice aquí Idgalut, que él recibió la revelación y la escribió. ¿Ya? Quizás usted ha visto películas cristianas de la vida de Juan el anciano o Juan el que escribió Apocalipsis. ¿Ya? Y hay diferentes películas que muestran la epopeya que vivió Yohanan Asaquén, Juan el anciano, en esa isla. Ahora me voy a ir a las escrituras. Les compartí entonces la parte histórica, la parte tradicional, ¿ya? Y ahora me voy a ir a las escrituras. La revelación de Yeshua a Mashiach. Idgalut, Kisayón, la visión, la revelación que tuvo Jesucristo. Ya, la revelación de Yeshua a Mashiach, Jesus Christ, Jesus Messiah y Jesucristo, que Elohim, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice que iban a suceder pronto. Han pasado 2025 años. Iban a ser prontos. Las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su malaj a su siervo Yohanan. Aquí usa el término siervos. No nos olvidamos que él estaba como esclavo, siendo perdonado por el César, por el emperador, estaba libre, pero no podía moverse a ninguna parte, solamente en esa isla. Y dice que recibió revelaciones, visiones, de parte de Yeshua, de su maestro,
de su rabino, de su Salvador. La revelación de Yeshua a Mashiach, Jesucristo, que Elohim le dio, que el Eterno le permitió que le transmitiera para manifestar a sus siervos. Los siervos eran los ancianos de la Cajal, los ancianos de la iglesia. Las cosas que deben suceder pronto, es decir, cosas que iban a ocurrir o están ocurriendo y van a ocurrir. Y las declaró enviándola por medio de su malaj, de su mensajero, de su vigilante, de su enviado celestial, a su siervo Yohanan, Joao, John, Johannes o Johansen, ¿ya? Jean, Juan, que ha dado Ehud, a Dabar, a Elohim, Ehud, Yeshua a Mashiach, que ha dado testimonio, que él declaró, que mostró su confianza, su creencia, ya públicamente, de la palabra de Elohim, es decir, de la Torá. No nos olvidemos que Yohanan Asaken fue apresado por anunciar la Torá, anunciar el Tanaj, el Brit Hadashah, el Evangelio del Mesías, el Evangelio de Cristo. Por eso fue apresado. No fue apresado por ser celote, no fue apresado por ser revolucionario, sicario, asesino, anarquista. No, él fue apresado por mencionar la Torá, tanto en medio del pueblo y, por supuesto, en un imperio idólatra, en un imperio donde divinizaban al emperador. Al emperador lo creían un ser divino, un Dios hecho carne, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim, que habló, que dio testimonio de la Torá. Usted puede leer el Evangelio de Yohanan, el Evangelio de Juan. Puede leer las 3 cartas que él escribió a las Keilot, a las asambleas, a las comunidades, a las iglesias. Escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ¿ya? Y Apocalipsis. Entonces, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua a Mashiach, y habló del Mesías. No habló de él, no habló de el César, del emperador, no habló de los centuriones, no habló de los fariseos, de los perushim, no habló, solamente dice que habló del testimonio de Yeshua, del ministerio de Yeshua, y eso está registrado en su evangelio que él escribió. Y, por supuesto, de todo lo que Yeshua hizo resucitado. Que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, y de todas las cosas que ha visto, que él ha visto, que él vio. No nos olvidemos que él mismo, escribiendo en sus libros, dice a sus escritores o a sus seguidores o a los que iban a leer estos escritos de él, ya él iba mencionando. Hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus talmidim, de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en este sefer. Estoy leyendo Juan, Yohanan, capítulo 20, versículo 30. Pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mashiach,
Pero estas que se han escrito para que crean que Jesús, que Jesus, que Isa, que Jesús es el Mesías, el ungido, el elegido, el escogido, el Cristo, el Ben a Elohim, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre. Y capítulo 21, versículo 24 y 25. Este es el Talmid, es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero, no es falso. Y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los sefirot, los pergaminos, rollos escritos, los libros que se habría de escribir. Amén. ¿Ya? Eso está en el Evangelio de Juan, de Yohanan. ¿Ya? Rishon a Yohanan. Primera de Juan. Que de Juan, ahora primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Dabar Hai, al verbo, la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la Hain Olam, la vida eterna, la cual estaba con el Av, con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Av, con el Padre y con su Ben Yeshua HaMashiach, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ya? Segunda de Juan, estoy leyendo, leí Primera de Juan 1, 1 al 4. Segunda de Juan, le voy a leer capítulo, el único capítulo que tiene, 1, 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la emuná, la emet, la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y tercera de Juan, versículo 13 al 15. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Shalom, Lechem, la paz sea con usted. Los amigos te saludan, saluda a tus amigos, a cada uno en particular. Ya, entonces, esas cartas están inmersas en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y usted lo debe haber leído alguna vez. Pero ahora él escribió esta cuarta carta, pero es una revelación que tuvo, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Ashrei, Apocalipsis 1.3. Ashrei es una palabra que se traduce doblemente feliz, dichoso, muy feliz, muy alegre. Se traduce al español como bienaventurado. El que lee, dice el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. Nuevamente menciona, primero, lo que debe suceder pronto. Debe suceder pronto. Después dice, porque el tiempo está cerca. Es decir, hace 2025 años, Yohanan Asaken, Juan el Anciano, creía que ya el reino de los cielos iba a acercarse. Quizás usted o yo tenemos esa prisma, ese punto de vista que el arrebatamiento está muy pronto, o el ser rescatados, o el ser arrebatados, o raptados, ¿ya? Y estamos anhelando eso, esperando ese momento. Y dice, muy feliz, que diga, tenemos que tener esperanza, no estar desanimados, ni caer con depresión ni con angustias por todo lo que uno está viviendo. Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Que diga, lo que vamos a leer son profecías, no solamente son visiones o revelaciones, son profecías que se están cumpliendo ahora y se tienen que cumplir. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Yohanan, aquí se presenta él, en primera persona. Yohanan, Juan, Joao, John, Johansen, Johannes, Jean. Juan a las Sheva Keilot, a las 7 Keilot, a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, recibe un mensaje que le tiene que escribir 7 mensajes, 7 cartas a 7 congregaciones que estaban en Asia, no en África, no en Europa, sino que en Asia. ¿Ya? Gen Beshalom. Otra traducción es en hebreo, dice Gesed, gracia, misericordia y paz. Gen Beshalom o Gesed Beshalom, gracia y paz. Es decir, desea estas iglesias, estos grupos, tengan gracia y paz. A vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los Sheva Rujot que están delante de su trono. ¿Ya? Es decir, le desea gracia y paz a estas 7 congregaciones. ¿Ya? Y dice, y de los Sheva Rujot, 7 espíritus, o las 7 emanaciones del espíritu que están en Isaías 11:2, que están delante de su trono, y de Yeshua a Mashiach, Jesus Christ, Jesus Messiah, Jesus Christus, Jesucristo, el testigo fiel, el Ehud, el testigo, que diga el primer testigo, el testimonio vivo, fiel, verdadero, el primogénito de los muertos, el primero en levantarse de entre los muertos. Ahora voy a detenerme brevemente aquí. Cuando dice que es el primero en resucitar, pero si usted ha leído el Tanaj, usted ha leído la Biblia, ha leído el Antiguo Testamento, usted va a leer historias de profetas que resucitaron muertos. ¿Ya? De profetas que resucitaron muertos, niños, personas muertas, ¿ya? Que están registradas en los libros del Tanaj, en los libros del Antiguo Testamento. Tenemos el caso de Elías y de Eliseo, que resucitaron muertos, ¿ya? En el Brit Hadashah están los evangelios y cómo Yeshua resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a su amigo
Lázaro, Eleazar, ¿ya? Y nos dice Mateo que cuando Yeshua estuvo muerto, vino un terremoto y se levantaron muchos de las tumbas y que caminaron por Jerusalén. Ya eso lo narra Mateo. Ya, entonces hay historia de que hubieron resurrecciones, pero esas resurrecciones fueron momentáneas, ya porque después volvieron a morir. Pero Yeshua dice que resucitó, se presentó a sus talmidín, a sus discípulos, estuvo con ellos 40 días y después de dejarles las instrucciones, ascendió. Pero de ahí él nunca más volvió a vivir en la tierra ni a ser muerto. Ya como también está la mala enseñanza en el Islam, en el Corán, donde dice que Jesús es el Mesías, que fue muerto, que fue resucitado, pero después que fue nuevamente muerto, según lo que dice el Corán. ¿Ya? Aquí dice que el Mesías, el Cristo, se levantó para no volver a morir. Murió una sola vez, no 2 veces, y resucitó. Y de Yeshua a Mashiach, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el Bechor Ametín, el primero en levantarse de entre los muertos. Shalom, amigo, hermano, pastor Ramón Huerta Ciufaldi. Shalom, shalom. Y el soberano de los reyes de la tierra, es decir, es el primero en resucitar, es lo que se dice en la fiesta de Bikurim, Rashid, el primer fruto, ¿ya? El primer fruto en resucitar, en levantarse de entre los muertos. Y el soberano de los Melahim, de los reyes de la tierra, y es el rey que ha de gobernar sobre todos los reyes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Habla del acto de redención, de Geulá, ya que la sangre del Cordero del Mesías tiene el poder para redimirnos, limpiarnos, santificarnos, liberarnos de todo lo que nos ata espiritualmente a las tinieblas. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice, y nos hizo Melahim Bekoanim, a Elohim, y nos hizo reyes y ministros para Dios. Su Ab, a él se acabó, sea gloria, Bemalhut, e imperio por los siglos de los siglos, de Dorvador, Olmei Olamim, amén. Es decir, aquí recibe este mensaje Yohanan Asakem, Juan el Anciano, y dice que el Mesías, además de redimirnos, nos puso en un sitio, nos puso en un sitial, en un lugar, nos hizo nobles. Es decir, usted es noble, usted es noble, usted no es un príncipe. Aquí no dice que usted es un príncipe, dice que usted es un rey. Usted es un rey. Yo soy un rey, o yo seré un rey. Dice, y nos hizo reyes. No dice príncipes, dice reyes. Y ministros para Elohim. Reyes y ministros. Shimon Kefa también usa este término. Nosotros somos linaje real sacerdocio o real. Somos reyes y ministros. Tenemos ese linaje.
el linaje a través del Mesías, del Rey de Reyes. ¿Ya? Quizás usted se siente menoscabado porque quizás usted no llega a la autoridad, a un alcalde, quizás no tiene contacto con un alcalde, con un concejal, con un diputado, con el presidente, quizás nadie lo agarra, nadie lo conoce, pero usted, dice la escritura, dice esta profecía que usted es un rey, usted es una reina, usted es una persona muy importante para el Altísimo. Y nos hizo reyes y ministros. Reyes, la parte política. La parte política. ¿Ya? Los reyes se mueven en el mundo político. Y los ministros o los Kohanim se mueven en la parte espiritual, en la parte religiosa. ¿Ya? Es decir, el Mesías tuvo y nosotros tenemos estos dos oficios. Somos políticos y somos espirituales, religiosos. Somos reyes y somos ministros. ¿Ya? Y nos hizo reyes y ministros para Elohim, su Padre, para el Eterno. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Es lo mismo que dijo Yeshua en Mateo 29, Mateo 24, 29. ¿Ya? En Mateo 24, 29, en parte de los evangelios, que todos casi se identifican, dicen, en Mateo 24, 29 dice que el Mesías va a venir, el Hijo de la humanidad. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del Shamaim y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Ben Adam, del Hijo del Hombre, del Hijo de la humanidad en el Shamaim, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Ben Adam, al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del Shamaim, las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Ya? Esto está en Mateo, está en Marcos, ¿ya? Marcos 13. Entonces verán al Ben Adam que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Ya? Y por supuesto que en Lucas también dice, entonces verán al Ben Adam que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Ya? Es decir, los evangelios avalan. Y aquí dice, he aquí que viene con las nubes. Y el tema que le he estado compartiendo de vez en cuando sobre el Lakaj o el arrebatamiento, el ser rescatados, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, solamente voy a compartirle esa parte. Dice que nos reuniremos con Él en los aires, ya que Él viene en las nubes. Dice Primera de Tesalonicenses 4, ya, muy bien. Versículo 16, porque el Adón mismo, el Señor mismo con voz de mando, con cor Sar Amalaj, con voz de arcángel, príncipe de los ángeles, y con shofar a Elohim, con terrúa a Elohim, con trompeta de Dios, descenderá del Shamaim, del cielo, y los Ametim, los muertos en Mashiach, en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, Lakaj. Desapareceremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón, con el Señor. ¿Ya? Entonces, he aquí que viene con las nubes, naves, ¿ya? Carros de fuegos, y he aquí que viene con las nubes
y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, Yohanan Saquel recibió, pero resumido, todo lo que está en Zacarías, todo lo que está aparte de la venida del Mesías y todo lo que está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah. En este simple versículo le resumió todo lo que tiene que hacer el Mesías. Dice, he aquí que viene con las nubes, viene en las nubes, en el cielo, desde el cielo, ¿ya? Viene con sus carros de fuegos. Y dice, todo ojo le verá. Aquí está hablando de la segunda etapa, porque la primera etapa para nosotros que creemos en el arrebatamiento, o usted cree en el rapto, o en el ser rescatado, nosotros sabemos que vamos a esperar el toque de shofar y nos vamos a ir. En cualquier momento desapareceremos de esta tierra y nos reuniremos con el Mesías, con el Cristo en los aires, en el cielo, en la atmósfera, ¿ya? Pero no dice que todo ojo le va a ver. En ese, supuestamente, como dicen, el rapto secreto, que muchos dicen, no, eso es algo falso, un rapto secreto. ¿Qué es ese rapto secreto? ¿Ya? Que diga, los incrédulos no van a ver. Lo van a ver a usted físicamente, pero no lo van a ver cuando usted sea arrebatado, porque va a ser en un instante. ¿Ya? Entonces dice que todo ojo le va a ver. Eso es cuando venga el Mesías, cuando venga y nosotros vengamos con él. Cuando él venga a la tierra a gobernar. Ahí todo ojo le va a ver. Todo ojo le verá. Es decir, ahí van a estar el internet, todas las redes sociales, toda la prensa, informando ahí, vienen seres espaciales desde el mundo, qué sé yo, desde una civilización como ellos dicen, extraterrestre. Y todo ojo le verá, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Aquí cuando habla de los que le traspasaron está hablando de mi pueblo judío, de los yehudíos, de los sionistas, de los israelíes, de los judíos que están en el día de hoy, ¿ya? Esos judíos que están en estos momentos entre ser amados por muchos y ser odiados por otros. ¿Ya? Los que le traspasaron dicen que lo verán. Y los que le traspasaron, ¿ya? Los descendientes de aquellos que traspasaron al Mesías, dicen que lo van a ver. Y esto se cumple la profecía de Zacarías, en donde dice, versículo 10, 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, Ruach Gen o Ruach Gesed, Betefilá, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y los que le traspasaron, esto se tiene que cumplir, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Ya? Es decir, cuando el Mesías venga, según lo que dice esta profecía, va a haber una techubá, un arrepentimiento, una compungión muy fuerte de todos los gentiles. Aquí no estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de mesiánicos,
No estoy hablando de judíos que creen en Jesús, porque nosotros no estaremos en esta situación. Es para aquellos que estén en ese periodo. ¿Ya? Ellos se van a doler. Ellos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Anoji Aleph Betav, Rishon Be'ajerom, dice Adom, el que es, el que era y que ha de venir, el Shaddai. Es decir, aquí se presenta, yo soy el Aleph Betav, palabra hebrea, del alefato hebreo, del alfabeto griego, alfa y omega, el primero y el último. En el abecedario español en la A y la Z. Yo soy el alfa y la omega, Aleph Betav, principio y fin, el primero y el último. Dice el Adón, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Shaddai, el Todopoderoso. Aní Yohanan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Yeshua Hamashiach, Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la Dabar a Elohim y el Ehud Yeshua Hamashiach. Y aquí empieza entonces el relato de Yohanan Asakem, de esta experiencia que él vivió. ¿Ya? Él vivió esta experiencia y la comparte. Usted quizás ha tenido experiencias privadas, personales con el Mesías, con Cristo. Quizás no, no se le ha aparecido, quizás no le ha hablado, pero usted ha tenido una experiencia personal, íntima con él. Yo, Juan, Yohanan, vuestro hermano, es decir, se identifica en la fe con otros hermanos. Le escribe, no nos olvidemos, a las 7 iglesias, a las Sheva Keilot. Entonces se identifica con ellos, ¿ya? Muy bien, yo, Yohanan, si hay gritos es porque estoy en otra casa, no estoy en mi casa, ya hay niños y si escucha mucho ruido es que ya se empiezan a descompaginar. Muy bien. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el tiempo de angustia, en el tiempo de una gran prueba, ¿ya? En el reino y en la paciencia de Yeshua Hamashiach. Quería, ¿cuál era la tribulación que estaban viviendo en ese tiempo? Estaban siendo perseguidos, eran encarcelados por predicar el Evangelio, por hablar de Yeshua, de Jesús, ¿ya? Por eso eran entonces encarcelados, y por eso que dice, él se identificaba con la persecución que ellos vivían, porque él estaba también preso, entre comillas, en libertad, ¿ya? En el reino y en la paciencia de Yeshua Hamashiach Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Aquí él dice, yo estoy en la isla de Patmos. No estaba en un palacio, no estaba en una casa, no estaba en la playa, no estaba en un bosque. Estaba en esa isla cárcel, como le mencioné anteriormente, como Alcatraz. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la Debar a Elohim y el testimonio de Yeshua Hamashiach. Estaba porque él anunciaba el Evangelio, hablaba de la Torá, hablaba del Tanaj, hablaba del Evangelio, de la Besorá Tová, hablaba del ministerio de Yeshua, de Jesús.
Yo estaba en el Ruach, estaba en el Espíritu, en el Yom Adonai, en el día del Señor, dice, y oí detrás de mí una gadol kol, una gran voz como de shofar, de trompeta. Dice que él estaba en el día del Señor. El día del Señor, para el mundo gentil, para los hermanos cristianos, dicen, el día del Señor el día domingo. El día del domingo, el Señor Jesús se le apareció a Juan. Eso es lo que dice el contexto cristiano gentil. Pero el contexto hebreo, Yom Adonai, tiene dos términos. El Shabbat, el día séptimo, conocido como el sábado, ¿ya? Y también es un término de donde los profetas dicen Yom Adonai, día de Jehová, que es un día de juicio, un día de castigo, un día también traducido como día de ira. Yo estaba en el espíritu, en el neuma, en el día de Adón, ¿ya? Y yo creo que como hebreo, él estaba en Shabbat, no estaba en el día domingo, estaba en Shabbat. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, es decir, detrás de él escuchó un sonido así como que lo hizo estremecer, que decía nuevamente, Anoji ve Aleph Betav ve Rishon Bejerot, ya, escribe en un sefer lo que ves y envíalo a las Sheva Keilot que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, escuchó que había un ser tras de él, atrás, que lo hizo estremecer cuando él habló, que decía, yo soy el Alfa y Omega, el Aleph Vaitav, Rishon Bejerot, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a las 7 congregaciones que están en Asia, ¿ya? Es decir, están destinadas a estas congregaciones que están en Asia, no en el África, no en Europa, sino en Asia. Y las va nombrando. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Ya? Por supuesto que en ese tiempo existían esas congregaciones. En esos años existían esas Keilot, esas iglesias. ¿Ya? Han pasado 2025 años. Solamente esos lugares son históricos. Tienen otros nombres. Están ubicados en un país actual conocido como Turquía, que es un país musulmán. Entonces Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea pasaron a la historia. Solamente están en la arqueología, nada más. Y por supuesto aquí en la Biblia. Pero en la actualidad no existen. Ahora está la esencia de esas cartas para cada congregación, para cada iglesia que se quiera identificar con una de ellas. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi Sheva Menorot Zahaj. Vi 7 candeleros o menorot, candeleros de 7 brazos de oro. ¿Ya? No nos olvidemos que todo lo que
escribe Yohanan a Saquem es desde el punto de vista hebreo, judío, no es algo romano, no es algo griego, no es algo gentil, todo es concepto judío, hebreo. Entonces cuando dice aquí candelero, por supuesto el candelero que usted cree, que usted conoce, es un concepto gentil. Ah, un candelero, sí, aquí por ejemplo, yo tengo aquí esta lámpara que está aquí, ¿ya? Yo eso le podría decir, este es un candelero, término gentil, pero en el original tendría que ser un candelero de 7 brazos, ¿ya? Es decir, esta lámpara, o esa lámpara que está atrás de mí, ahí en el techo, en el cielo, como se dice, esa se dice lámpara, o se dice que a la actualidad lámpara, pero si usáramos candeleros, tendríamos que usar esos candeleros que se han usado en la Edad Media, los conquistadores españoles, hasta el día de hoy, pero no lo identificamos con el candelero de 7 brazos, el candelario o el candelero que está o estuvo en los 2 templos judíos y en el tabernáculo de reunión o tabernáculo del testimonio en el desierto. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 menorot, 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros lleva menorot a uno semejante al Ben Adán. Es decir, ve 7 candeleros de 7 brazos, y dice que en medio de ellos ve al Ben Adán, al Hijo del Hombre, al Hijo de la humanidad. Él habló mucho del Hijo del Hombre en los evangelios, en su evangelio. Él menciona al Hijo del Hombre, pero conoció al Hijo del Hombre en carne, en el ministerio. Y en medio de las 7 menorot, a uno semejante al Ben Adán, al Hijo del Hombre, al Hijo de la humanidad, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, es decir, de una túnica larga, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿ya? Era una vestimenta simple, una túnica y un cinto. ¿Ya? Muy bien. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Va describiendo. Quizás él no quería, quizás no encontraba las palabras para describir o dar una descripción física de lo que estaba viendo. Quizás usa un poco de metáfora. Pero aquí dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, es decir, blanca lana. Yo tengo aquí canas. Esto se llama canas, ¿no es cierto? Imagínense él que ve al Hijo de la humanidad lleno de canas, cabello blanco. No lo vieron calvo, pelado, sino con cabello. Eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Sus ojos, dice que eran, no que salieran fuego, sino que penetraban. Los ojos penetraban. ¿Ya? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es como algo que brilla, ¿ya? Que brilla en sus pies. Y sus pies semejantes al bronce bruñido.
refulgente como en un horno, es decir, que emanaba de él energía. Usted ve por ser el resplandor de esta lámpara. Ya, imagínese los pies o los ojos que está describiendo Yohanan Asakem. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Y su voz, que diga, no era la voz como mi voz o voz de pito. No, es una voz que tiene power, tiene poder, tiene autoridad, que estremece los aires. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Usted ha ido a la playa. Yo estos días he estado en la playa. Ayer estuve en la playa y estuve filmando cuando viene el bramido del mar y choca con las rocas la ola. Y se siente el bramido de las aguas. Ya, ese bramido, imaginémonos como dice aquí. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Sheva Kohabim, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, de su boca. Es decir, no es que le saliera una espada, sino que es una imagen de ejemplo, una metáfora. La espada es la palabra. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ya? Es decir, yo salgo de aquí y se ve eso, resplandece más que mi rostro. Imagínense el rostro del Ben Adán, del Hijo de la Humanidad. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Es decir, imagínense, usted ha leído la historia cuando Moshe tuvo que subir al monte y retomar y recibir nuevamente los Asedej Hadibrot, la Torá, el evento de los becerros de oro. ¿Se acuerdan cuando en su celo derribó el becerro, lo quemó, etcétera, 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 e hizo una matanza? Después volvió nuevamente, el Eterno lo hizo subir y le entregó nuevamente los Asedej Hadibrot y todo, las tablas de la ley, como se dice. Dice que su rostro resplandecía y que todo el pueblo de Israel se escapaba de él, porque de él emanaba luz, emanaba la energía, ¿ya? Y dice que él se tenía que cubrir su rostro para que los israelitas, los hijos de Israel, no huyeran. Entonces, aquí vemos que el Mesías resucitado, glorificado en gloria, tiene gloria, ¿ya? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Al tirá, Anojí Rishon Beajero. No tengan miedo, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. Es decir, él se presenta aquí, pero se presenta glorificado. No se presenta como el rabino de Galilea. No se presenta como el maestro de Galilea. No se presenta como Jesús de Nazaret, como Yeshua a Nazaret. Sino dice: no temas, Anojí ve a Rishon ve a Herod. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo, el que tiene vida. Y estuve muerto.
que Él resucitó. Shalom, hermana Judith Ponce. Él resucitó, está vivo por los siglos de los siglos. Pero dice más. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ormei Olamín, por la eternidad de la eternidad. Amén. Y dice, tengo las llaves del amor ve a Sheol. Tengo por supuesto, en su Biblia, en su interpretación dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ya? Que para el mundo cristiano gentil, el Hades es el infierno. Para el mundo hebreo, es la tumba. Es el sepulcro. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro, de la tumba, del infierno para el mundo cristiano gentil. Es decir, ¿quién es el que tiene las llaves? ¿La tiene el diablo? ¿La tiene el espíritu de muerte? ¿La tiene la misma muerte? No. El que tiene las llaves, el poder, es el Mesías glorificado, el Mesías resucitado, el que venció la muerte, el vencedor. Él tiene el poder sobre la muerte, no la muerte sobre el Mesías. Y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El Sod, el misterio, el enigma, lo oculto de las Sheva Kohabim, de las 7 estrellas, que has visto en mi diestra, en mi derecha, en mi mano derecha, en mi brazo derecho, y de los Sheva Menorot, y de los 7 candeleros de 7 brazos, de Sahab, de oro. Las Sheva Kohabim, las 7 estrellas, son los Malachim, son los vigilantes, son los mensajeros, son los ángeles de la Sheva Keilot, de las 7 iglesias. Y las Sheva Menorot, los 7 candeleros de 7 brazos que has visto, son las Sheva Keilot. Es decir, aquí dice que estos ángeles o estos mensajeros, dice que son los ángeles. Aquí hay 2 teorías en el mundo cristiano. En el mundo cristiano dicen que estos ángeles son los seres espirituales, son los seres que no lo vemos, ¿ya? Usted no sabe que en su iglesia, por ser usted un pastor, o usted un rabino, usted es un apóstol, usted es un obispo, usted tiene a cargo una congregación, y todos usted lo ven como el líder, como la autoridad, pero usted, sin darse cuenta, tiene a alguien que lo protege, además del Mesías. Tiene un ángel que lo guarda, que protege la congregación, ¿ya? Entonces, dice lo siguiente. Dice, entonces, que estas 7 estrellas son los ángeles. Entonces, esta es la parte espiritual. La parte que otras teorías tienen en el cristianismo, que no, estos ángeles son los pastores, los ancianos, son los siervos que están sirviendo en estas iglesias, ¿ya? Y que a ellos son denominados ángeles. Esas 2 posturas hay en el cristianismo, por lo menos yo que he investigado sobre estos temas, ¿ya? Continúo.
Y los 7 menorot, Sheva menorot, que has visto, son las 7 Keilot. Es decir, las 7 iglesias que ya fueron mencionadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este primer capítulo de Itgalut, de Apocalipsis, Revelación, ya les estoy compartiendo por este medio de Facebook y de YouTube. Muy bien. Gracias, perdón por todas las interrupciones que hubieron quizás. Que el Eterno les cuide, les guarde, y por supuesto que vamos a seguir viendo paso a paso lo que nos dice cada uno de estos escritos. Muchas gracias, amigo, hermano Pastor Ramón Huerta Zufaldi, hermana Judith Ponce, y que tengan un hermoso Shavuot, buena semana, buen inicio de una semana que sea productiva, llena de bendición y de, por supuesto, actividades. Shalom, shalom.